enfocarnos en eso, sino en Él. Entonces, ¿en qué nos deberíamos de enfocar en Él, digamos? Ok, permíteme ponerte un ejemplo. Me encanta ese ejemplo, precisamente porque trata del matrimonio, ¿verdad? Yo lo uso para el matrimonio. En la boda de Caná se acaba el vino, ¿verdad? Entonces viene y le dice Jesús, les da las instrucciones de Jesús, dice, allá hay 6 cántaros, vayan y llénenlos, ¿verdad? Los recipientes, agarran los cántaros para llenar. Los manda a hacer exactamente lo mismo que siempre han hecho, porque la responsabilidad de ellos como criados era ir con los cántaros al pozo, a donde fuera, sacar el agua y llenar las jarras, los otros recipientes grandes que tenían, las tinajas. Entonces no están haciendo absolutamente nada diferente, con una sola excepción. Anteriormente lo han hecho porque es su trabajo, lo han hecho porque es lo lógico, que es lo obvio y tantas otras cosas, pero esta vez lo están haciendo porque Él dice. Primero están recibiendo su palabra. María les dice, hacer todo lo que Él os diga. Si Él les hubiera dicho, salten en una pierna, esa hubiera sido la respuesta. Pero les digo, hagan lo mismo que siempre han hecho. Entonces aparentemente no hubo ningún cambio, excepto ahora lo estaban haciendo porque Él les dice. Entonces, leer las Escrituras es para que entendamos que Jesús es Dios. Jesús es el postrer Adán. Jesús es la simiente de la mujer. Jesús es la semilla de Abraham. Jesús es el hijo de David. Jesús es todo y en todo para nosotros. Cuando ya creemos eso y regresamos a las demás Escrituras, hacemos otra vez lo mismo que dicen las Escrituras, pero ahora con un entendimiento diferente. A tal grado que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios en Cristo. Parece un juego de palabras, pero todos estos escudriñaban las Escrituras, hasta tratar de atacar a Jesús con las Escrituras. Lo acusaron de estar poseído con las Escrituras. ¿Ves? Entonces, el conocimiento mero de las Escrituras no da vida. La vida está en Él. Regresando al ejemplo del carro. Agarro el manual y el manual me dice todo acerca del carro, pero el manual no hace funcionar el carro. Es el llegar al carro y entonces ya arrancarlo y entonces ya echarle el aceite y todo. Ya el carro, ahora sí, ahora me regreso al manual y con mayor entendimiento mantengo bien el carro. Porque ahora ya leí las instrucciones, pero estoy claro que es el carro que me va a llevar. Ya leí las instrucciones y prendo la tele, la refri y ya sé cómo debe de funcionar. Pero las instrucciones por sí solas no producen el efecto. ¿Me expliqué? Okay. Pastor, yo tengo algunas ideas bueno, al principio, como yo crecí en un hogar católico, ahí nos enseñaban que había diferentes deidades, y que el Padre y el Hijo eran 3 personas distintas. Pero la vez pasada que escuché lo de la prédica del Lama, el cielo tiene 3 estados, pero en esencia es lo mismo. Viéndolo desde ese punto de vista, Israel, porque también viendo un poco de las civilizaciones que existieron antes, los grandes imperios desde la antigüedad, todos se caracterizaban porque eran politeístas, los egipcios, Babilonia, los mayas aquí en América, que había un dios para la lluvia, un dios para el sol, para la luna. Entonces, el único pueblo en la tierra, Israel, era el que creía en un solo Dios. Incluso Moisés decía ahí en algunas palabras que Israel, Dios es único, Él es el único, el soberano. Y ahora, viendo lo de Jesús es una manifestación ya de Dios porque se volvió carne. Y con eso se cumplía lo de, por ejemplo, lo de los corderitos en el tiempo de Adán, y le dio esa promesa cuando pecaron, ¿verdad?
vendría alguien. Y ya leyendo el Apocalipsis dice que hay un trono, hay un solo trono, entonces ahí está el Rey de Reyes, Señor de Señores, en la persona de Jesucristo. Y no es que hayan 2 tronos o 3 tronos, eso es lo que ahora yo entiendo que es. Y en Israel, cuando Jesús hablaba de sí mismo, les creaba conflicto a los judíos, porque él se hacía pasar por Dios, incluso su nombre, porque leyendo también ahí de lo de Jesús o Yeshua, es como decir Yahvé o Jehová salva o Salvador. Y eso, el nombre ya por sí solo creaba conflicto. No sé si está bien o está mal, usted me corrige. Sí, mira, hay una mezcla, porque el nombre de Jehová, Jesús o Yeshua, ese lo tenían varios otros también, no era ese el nombre. En todo caso era el nombre, Emanuel, Dios con nosotros, ese sería en todo caso. Pero sí, el punto es este: Dios es uno, manifestado en 3 personas distintas. Te lo pongo de esta manera: manifestado para nuestro entendimiento en 3 personas distintas. No son 3 personas, y pudiera ser la manifestación de 20 personas. El punto sigue siendo: las Escrituras están ahí para mostrarnos al único Dios. Al único Dios. De hecho, Corintios dice claramente que cuando ya los enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, cuando el último enemigo sea vencido, que es la muerte, y cuando ya todo esté otra vez en el orden original antes de la caída, porque estamos en un proceso de restauración, que entonces Jesús mismo se sujetará a Dios para que Dios sea todo en todos. La Trinidad existe, entre comillas, para nuestro beneficio, para que podamos entender la multiforme sabiduría de Dios. No es de que Dios sea un Dios trino en 3 diferentes personas todo el tiempo. Hay de querer interpretar los detalles que no son lo principal, es que cometemos tantos errores, tales como que he oído doctrinas, prédicas, tales como que Dios nos creó precisamente porque es un Dios que quiere compañía, y cosas por el estilo, por tratar de interpretar a Dios con nuestro entendimiento, que es enemistad contra Dios. Pero los nombres de Dios, 7 nombres son los nombres de Dios, y ahí están los diferentes nombres. Esos no son los nombres de Dios, son los nombres que las personas le daban a la manifestación de Dios en circunstancias. Entonces levantó un estandarte y le llamó Jehová Shalom, porque el Señor es nuestra paz. En otro levantó un estandarte y le puso Jehová Rafa, porque el Señor es mi sanador, y así sucesivamente. Pero no es que Dios tenga solo 7 nombres. Vuelta otra vez a lo mismo. Nos apoyamos más en las Escrituras que en la revelación misma de Jesús. Dice que nos habló por las Escrituras, pero que en los posteros tiempos nos ha hablado por Jesús. Diciendo que ahí se conjuga toda la información que Dios quiere darnos. Por eso es necesario venir a Jesús, venir a Él como Señor de señores y Rey de reyes, para que Él nos vaya enseñando su voluntad. ¿Okay? Este ejemplo también nos puede ayudar. En algunos hogares abren la Biblia, Salmo 91, Salmo 23, sí, creyendo pues que eso les va a dar protección, o ahí está la vida. Es una manifestación de Dios o algo así. Sí. Yo lo que les relato es: si les cierro la Biblia y me la llevo, entonces se quedan sin protección. Claro, sí. Ese es el concepto de que nuestros pensamientos son enemistad contra Dios, aún con relación a la Biblia, pero son enemistad contra Dios. Y otro ejemplo un poquito más burdo, ¿no? Porque en parte me pasó a mí, pues, en mi relación con mi esposa, cuando ella tuvo que, éramos novios, y ella tuvo que irse a su pueblo y yo quedarme aquí, nos mandábamos cartas. Y de pronto me apareció
pienso yo que creían que ahí estaba uno, en ese papel, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Sí, Es una comparación. Una comparación, una forma, nada más. No es. Y la otra te iba a preguntar, pero mejor te la hago más. Ok, entonces, fíjense, solo esta pequeña introducción está ya dándonos un poquito de luz. ¿Alguna pregunta más? Y después sigo con supuestamente con el segundo punto de los 10 que quería presentar. Carlos, buenos días. Ahorita con lo que tú estabas diciendo de que entonces solo si creemos y obedecemos las escrituras tenemos vida eterna, solo tenemos que ir a Jesús. Entonces tenemos que enfocarnos en el versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero quiere decir que nos tenemos que parecer cada día más a Jesús para poder llegar a tener la vida eterna, ¿o no es así? Es que sí están diciendo verdades, pero le añades cosas que no tienen que ver. Por ejemplo, sí tenemos que enfocarnos en Jesús y en Él está la vida eterna. Desde el momento que le obedecemos, por así decirlo, tenemos vida eterna. Pero es una condición de permanecer. Ese es otro de los graves errores de que una vez salvo, siempre salvo. No existe tal cosa. Una vez salvo, siempre salvo, y todos los versículos que hablan de la certeza de la salvación, si los lees despacio, se enfocan en Dios. Nada ni nadie nos puede separar de su mano. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. En otras palabras, yo estoy súper seguro que nada me puede separar de Dios. Pero sigo teniendo mi libre albedrío. Yo sí puedo separarme de Dios. Entonces, y eso es lo que la gente no enfoca. La responsabilidad personal de permanecer. Perfecto, pero entonces es lo que dice en los versículos de la Biblia: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Exacto. Cumpliendo y estableciendo nosotros el reino de Dios aquí en la tierra. Así es. Así es. Así Gracias. es. Ok, punto número 2. El primer consejo, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer consejo? Así. No, ni el primero les he dado. Es que esa fue una ilustración. Primer consejo: propóngase ser un estudiante. No podemos venir a la Biblia con la idea de que yo ya la leí. Yo, 40 y pico de años en el Señor, 40 y pico de años predicando, ministrando, ya la he leído no sé cuántas veces. Apenas hace 2 semanas en mi lectura devocional vi algo que no había visto. ¿Por qué? Porque no soy diligente en mi estudio, no, porque la Biblia es viva. Me gusta la analogía de un árbol. Cuando yo vivía en Nueva Orleans, allá en el sector que yo vivía, cada año ese árbol así manifestaba las estaciones. Y entonces llegaba el periodo en el que se quedaba pelón, totalmente pelón, solo las ramas. Luego venía y ya estaba otra vez lleno. Y se miraba exactamente igual que antes, pero eran hojas nuevas. Lo mismo es con las escrituras. Es como que pareciera que en ningún momento se queda pelón, ¿verdad? Pero cambian sus hojas, su significado, su revelación. Entonces, proponga ser un estudiante. No llegue a la Biblia con que esto ya no sé, o esto ya lo leí, me lo sé de memoria. De tal manera me lo sé al mundo que ahora soy conocimiento para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se sabe? Fíjense, miles de mensajes sobre Juan 3:16. Cientos de libros sobre Juan 3:16. ¿Cuántos de esos miles y cientos se paran a considerar que de tal manera amó Dios al mundo, cosmos? Sí me amó a mí, sí nos amó a nosotros, porque estamos en el mundo. Pero así como nos ama a nosotros y así como hay tanto énfasis en rescatar a las almas de las personas, Él ama al mundo. Él ama su agricultura, su ecología, toda su creación. ¿Cuántos libros, cuántas prédicas se dan de Juan 3:16 del amor que Dios tiene para con su creación? Entonces, el solo hecho de leerla y releerla no significa que ya la sé. Propóngase ser un aprendiz. Cuando lea la Biblia,
No la lea por compromiso, no la lea para llenar el requisito de que ya hice lo que tenía que hacer y ya me puedo ir en paz porque ya cumplí con algo. No. Léala con una actitud de Señor. Ahí sí que, como dice tu palabra, cada vez más me maravillo de tu ley. Ayúdame a ver las maravillas de tu ley. Te puedo ir entendiendo el canto. Les salté las notas aquí, no sé si la... sí, les dije, como expresamos que debido a la palabra es viva, saltémoslo porque ya les dije. Nos vamos al segundo. Concéntrese en los detalles. Note lo que dicen las palabras y no lo que usted quiere que diga, no piensa que dice. Es que ir a la lectura de la Biblia con ideas preconcebidas, por eso es que no se aprende nunca con las mamas, porque ya se sabe. Sí, esta es la parábola de la viuda, no parábola, esta es la historia de la viuda que dio más que todos los ricos. Ya se la sabe, entonces no se concentra en los detalles. No se para a preguntar si hay algún otro significado, porque seguramente cada vez ha habido otras personas como la viuda que han dado a Dios de sí. De hecho, Pablo escribiéndole a una de las iglesias, creo que es a Tesalónica, ya no recuerdo, donde dice, ellos antes de dar se dieron a sí mismos, antes de darle lo suyo, ¿me entiendes? Entonces, no es el hecho de que esa historia es única, algún otro detalle hay. Vaya con una actitud de fijarse en los detalles. Por ejemplo, al fijarse en los detalles, o sea, también contextual, en la teoría del rapto de Mateo, donde 2 hombres están en el campo y uno es llevado, 2 mujeres están huyendo y uno es llevado, si tan solo se fijan en los detalles, dice, como en los días de Noé. En los días de Noé, los que fueron llevados fueron los malos. No puede ahora en Mateo ser los buenos los que son llevados. Así de sencillo. No se requiere ser teólogo para darse cuenta tan lógico y claro que le está diciendo, como en los días de Noé. El malo se lo ha llevado y solo Noé se queda. Entonces, preste atención a los detalles. Tercero, hágase preguntas. Una de las bendiciones que Dios en su misericordia preparó para mí. En primer lugar, me predicaron el Evangelio en una plataforma petrolera. Entonces no asistí a ninguna iglesia. No empecé a conocer doctrina de ninguna denominación. Luego, cuando yo ya quise estudiar la Biblia, antes de saber tantas otras cosas, ya no recuerdo, pero me hice de un libro, y lo lindo de este libro es que, claro, ahora entiendo que sí me inclinaba en su postura doctrinal, ¿verdad? Tenía que tener un trasfondo denominacional, pero lo lindo de este libro era que me hacía preguntas. Lea tal y tal pasaje, ¿por qué cree que Jesús dijo eso? O sea que desde el principio me retó a razonar las escrituras y a ver qué sentido le encontraba yo a ellas. ¿Sí? Entonces, hágase preguntas. Como un proceso, por ejemplo, ¿qué significa mi reino no es de este mundo? La gran mayoría, si le preguntara yo a la gran mayoría, dirían que Dios no está interesado en las cosas terrenas. Y al fin y al cabo, la meta es irnos al cielo. Mi reino no es de este mundo. Por eso es que Dios no se involucra en política ni en nada, porque su reino no es de este mundo. Y al prestarle atención a las escrituras, cuando llegamos al libro de los Hechos, que Jesús ya se va a ir, dice en Hechos 1, versículo 3 y versículo 6, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, no hay duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, versículo 6, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense, razón. Si el reino de Dios, si el reino de Jesús no es de este mundo, significa que no está interesado en el reino aquí. Después de resucitado, de estarles enseñando 40 días a sus discípulos, y sus discípulos les salen con la pregunta tonta de que si se va a restaurar el reino en ese tiempo.
Pero estoy siendo sarcástico, desde luego. Yo no creo que sea una pregunta tonta. Lo estoy tomando como la mayoría de los predicadores que he oído lo presentan. Pero no tenemos los ejemplos de que cuando los discípulos hacían algo indebido, Jesús les llamaba la atención así. Dejad a los niños venir a mí, no son superiores. Apártate de mí, Satanás. Entonces, si después de 40 días de estarles diciendo, miren muchachos, no tengo nada que ver con el mundo, nosotros vamos a ir al cielo, y hubieran salido con esta pregunta, ¿creen que Jesús hubiera dicho, ay, qué lindo, todavía no entienden? Pues mira, metió un garrotazo ahí mismo. Los hubiera corregido, pero no lo hizo. Les digo, no les toca a ustedes saber el tiempo, pero no negó que se va a restaurar su reino. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, es necesario hacerse preguntas. Cuarto, junte las narraciones paralelas. Una de las doctrinas futuristas es de que cuando Israel vuelva a florecer, porque Jesús dijo en Mateo 24:32 que cuando vieran que que la higuera estaba dando fruto, supieran que el tiempo estaba cerca. Y entonces, y ciertamente Jesús usa la higuera como una tipología de Israel. ¿Cómo saber entonces cuándo está usando la higuera como tipología de Israel y cuándo está usando la higuera como higuera? Con los textos paralelos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 29 y 30, dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Entonces, al comparar versículos con versículos paralelos, está hablando de todos los árboles, y está hablando de una higuera como árbol. Porque si no, si la higuera es Israel, todos los demás árboles son las otras naciones, y ya no tiene sentido la parábola. ¿Me doy a entender? Ok. Carlos, perdón, y en ese punto también, digamos, este consejo aplicaría para la narración de Reyes y Crónicas. Perdón si lo tengo aquí, me lo estaba saltando por el ver. Miren, tengo un ejemplo muy lindo de esto. Y bueno, tal vez aunque no avancemos a los otros. Sigamos con eso. ¿Quién mató a Saúl? Bueno, ok, vayamos. Dice 1 Samuel 31, 2 al 6. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonadán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Entonces, este versículo, ¿quién nos dice que lo mató? Ok, y como en boca de 2 testigos, 2 o 3 testigos, conste toda verdad. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 4 al 6. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Entonces, en boca de 2 testigos, ¿quién mató a Saúl? Él mismo. Y ahí nos quedaríamos. Si no seguimos leyendo los textos paralelos. A propósito, ¿qué es paralelo? Paralelismo, que corren a la par, que hablan del mismo tema. Hay otro versículo, todavía otra porción. Segunda de Samuel, capítulo 1, comenzando en el versículo 4. Llega un hombre a David, que está escondido todavía en la cueva, y le dice, David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza
y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído a mi Señor. ¿Quién mató a Saúl? ¿Ve? Ahí está claro. Entre los dos. El punto es ese. Los primeros dos testimonios son testimonios no oculares, no hay testigos, sino que basados en la evidencia. Encuentran a Saúl muerto, ¿verdad?, que ha caído sobre su propia espada. Encuentran, entonces Saúl murió en la batalla y él se mató. Punto. Y para los récords históricos de Israel, así se queda. Y de hecho, saben que la historia misma está siempre con el tinte del que lo está narrando. Y hay países que nunca quieren reconocer a sus líderes un error. Siempre tienen que ser héroes, ¿verdad? Murieron en la guerra como héroes, cuando en realidad eran traficantes de drogas y los mataron, ¿verdad? Pero no, nunca van a sacar eso de sus líderes. Pero pues Israel no es ninguna diferencia. Pero como la Biblia, si es la palabra de Dios, aquí hay un testigo ocular. Ahora, ¿qué diferencia hay que se haya tirado sobre su espada y no se murió, todavía quedó vivo, y entonces trató de escaparse y encontró a la Amalecita y la Amalecita lo acabó de matar? De todos modos iba a morir, pero él no quería que lo escarnecieran los filisteos, quería estar muerto cuando ellos llegaran. Pero ¿por qué entonces esto? ¿Por qué se toma la Biblia el tiempo de decirnos no se suicidó? Aunque sí se suicidó, pero el que finalmente aplicó la espada fue la Amalecita. ¿Qué significa Amalek en la Biblia? La carne. La Biblia nos quiere enseñar que a pesar de todas las circunstancias, la raíz de todo el problema, lo que mató a Saúl, fue la carne. No quiso, cuando el pueblo se le estaba yendo y Samuel no llegaba, que le había dicho, espérate hasta que yo venga para hacer el sacrificio, él dijo, bueno, tráigame el sacrificio, y él mismo lo sacrificó. Dijo, porque el pueblo se me estaba yendo, temor al hombre, la carne. ¿Por qué no quiso reconocer que David era, 3 veces reconoció que David era el escogido de Dios, pero todo el mundo lo quería matar? La carne. Entonces ese texto está allí para mostrarnos que aunque las circunstancias y las apariencias manifiestan una cosa, hay una esencia, una razón, una causa que produce los efectos. Y la causa es la carne. Lo mismo es en nosotros. Creemos que nuestra batalla es por esto y por lo otro, y en última instancia, cuando analizamos más despacio, estamos defendiendo nuestros derechos. Otra forma de poner la carne. Porque no estamos defendiendo los derechos inalienables del ser humano. Estamos defendiendo mi derecho. En lugar de hemos aprendido, Charlie, que una de las reglas es boca 2 o 3 testigos. En este caso, un texto adicional votaría esa tesis. No necesariamente, porque sí. La cláusula, la condición es mínima. Sí. Lo menos que debe haber. Sí. Eso, lo que pienso yo es que en otras circunstancias, en boca 2 o 3, se está manifestando una, no verdad, sino una tesis. La esencia adicional que complementa esto puede contradecirlo de cierta manera. Me llamaba cuando dice a un anciano solo en boca 2 o 3. Sí. ¿Verdad? Si ellos dos están equivocados y a la par existe algo
va a hacer para poder defenderse? Yo sé que tiene que ser leerse o verse todo el contexto para poder tener una apreciación. Mi duda era si esa tesis no se caía. Si esa tesis No se cae, porque recuerde que los primeros 2 versículos que presenté, ninguno era testigo ocular, solo estaban recabando datos de las apariencias y las circunstancias que encontraron, versus un testigo ocular, ¿verdad? Entonces ya es diferente. Y no cambiaron los detalles, simplemente le añadieron. la forma es como narra, ¿verdad? Que él se pone contra su espada y lo mismo lo hace su escudero. Quiere decir que hubo testigos oculares de esas dos acciones. No, los que escribieron no vieron eso. Llegaron y encontraron a los dos tirados sobre su propia espada. Entonces dedujeron. Ahí era deducción. Otra cosa también que tal vez ahí podemos considerar, no sé si qué tan válido sea también, es que recordar, bueno, leíste Samuel, obviamente esa es la época precisamente de David y Samuel y Saúl, pero Crónicas fue escrito después del regreso de la deportación a Babilonia. Estamos hablando cientos de años adelante, que ellos reconstruyeron la historia y volvieron a contarla, y por eso en Crónicas encontramos otra vez desde la genealogía y desde Adán y toda la cosa. Pero no sé si eso también nos tiene que pesar a la hora de hacer este análisis, ¿verdad? Sí, tiene que pensar y entra el concepto, en realidad, si la manecita lo hubiera matado o no, de todos modos iba a morir y ya está. Entonces, y era más heroico que él solo se mató, no que le mató un esclavo. Eso también tienes que considerar, ¿verdad? Los humanos para tocar. Ok, fíjense que estos son consejos para las escrituras. Y como en realidad solo llegué a 2 o 3 y tengo 10, vamos a dejarlo aquí y no empezamos con la lección número 2 el próximo domingo, sino que continuamos con esta. Que quede claro entonces los puntos fundamentales. La Biblia es la palabra de Dios inspirada. Necesitamos leerla con una actitud de aprendices, estudiantes. Nunca asumiendo que ya me sé el pasaje. Hay mucha gente que ya dice, ¿de qué van a hablar? Vamos a ver el seminario sobre la familia. Ese ya lo recibí. Ajá. Sí, ya lo recibí. Y ya Dios ya no nos enseña nada, formas nuevas de aplicarlo. Entonces, o ese ya lo vi, o ese ya lo sé, o ese ya lo leí. Con esa actitud nunca se va a crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Porque si ya sabe lo que tiene que saber, entonces mírese en el espejo que así se va a quedar. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero si entiende que todavía hay mucho que cambiar en mí, si entiende que todavía hay tanto que no entiendo, tanto que está fuera de mi alcance, entonces cada día va a prestarle atención a qué cosita más puede añadir el Señor a nuestro caminar. ¿Ok? Amén. Señor los bendiga. Vamos a tomar el break. Ahí van a estar nuestras primeras inversiones. Ahí va a estar donde nosotros querramos ver mayor fruto y con más prontitud. Este es el momento de seguir alabando a Dios y demostrar con hechos que ciertamente nuestro corazón está en Él. Y la manifestación que Él nos ha pedido es de que las primicias, los primeros 10, el primer 10% de lo que recibimos, de lo que ganamos, lo presentemos delante de Él. De Él es el 100%. De Él es más que el 100%, porque de Él somos nosotros. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Pero Él nos da la oportunidad de que nos autoevaluemos. Podemos pensar en nuestra mente, sí, yo amo a Dios con todo. Entonces, ¿por qué nos cuesta obedecer ese mandamiento tan sencillo de poner el primer 10% delante de Él? Bueno, porque las leyes cambian, porque eso... No, son argumentos que los que no quieren reconocer que su corazón no está primero en el reino, encuentran otras excusas. Dios nos ha bendecido, somos una iglesia bendecida. Yo agradezco a Dios su misericordia y su gracia para con nosotros. Las bendiciones, la presencia de Dios, la guía de Dios, la iluminación de su palabra como la hemos recibido, es un privilegio grande.
Agradecemos también la fidelidad de la gran mayoría, si no la totalidad, porque no lo conozco, pero una cosa dice, hablando con el pastor, con el apóstol Steve Tolini, él hablamos acerca del diezmo y del porcentaje de diezmadores en las iglesias. Y cuando yo le dije el porcentaje de diezmadores en nuestra iglesia, dijo, nunca he oído una cantidad tan grande de diezmadores. Qué bendición la de tu iglesia. Yo quiero transmitirles eso, porque ahí es donde se prueba más que todo el corazón. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. Y el hecho de que ustedes, su gran mayoría, como digo, no sé si la totalidad, reconozca que las primicias son de Dios. Y que la forma de decirle, Señor, sí sigo creyendo que tú eres mi proveedor. Sí sigo creyendo que aunque me faltara el trabajo, me faltaran tantas otras cosas, tú no me faltarás. Por lo tanto, en gratitud y en obediencia, presento delante de ti el diezmo. Y añado, los que quieran así hacerlo, una ofrenda, porque creo que este ministerio está proclamando una palabra que la iglesia y el mundo necesitan hoy. En esa actitud pongámonos de pie. Si ya llenaron sus recibos, sus sobres, para poder depositarlos, y cantemos con gozo, demos al Señor. Sí. Por siempre.